Continuamos con ingredientes saludables. Le damos la bienvenida a Julia Mayer, directora técnica de Nutralia SRL. Hola a todos. Bueno, el motivo de esta charla con la que vamos a avanzar hoy es ingredientes saludables. Bueno, como ya lo dije en mi saludo inicial, pertenezco a la empresa Nutralia, soy directora técnica y bueno, y sobre este tema es con el que vamos a estar comentando sobre los ingredientes nuevos y cuáles son las nuevas tendencias de consumo en alimentos. Entonces, hay varias tendencias que están avanzando sobre el consumo de alimentos. Una que ha crecido en el último tiempo tiene que ver con los alimentos para vegetarianos y veganos o alimentos basados en plantas. Después otros que tienen que ver con la reducción de ingredientes o de cuestiones que se consideran nocivas, como por ejemplo el sodio, las grasas trans, los azúcares. Hay una gran tendencia en modificar alimentos en este aspecto, dado también las nuevas leyes en relación a la rotulación que se están promoviendo y que ya son, digamos, ya están vigentes en otros países. Otros también que siguen muy en boga son los alimentos funcionales, sobre los cuales voy a ampliar, digamos, que va a ser un poco el motivo de esta charla. Bueno, los alimentos libres de gluten o alérgeno, free allergen, y finalmente los de etiquetas limpias o alimentos orgánicos o digamos, animal o ecológicamente amigables. Esto es, como en síntesis, la gran tendencia en lo que es consumo de alimentos. Como mencioné, mi foco va a ser en la parte de alimentos funcionales o ingredientes funcionales. Y bueno, previo a eso, definir qué es un alimento funcional según la Organización Mundial de la Salud. Y son aquellos que se consumen como parte de una dieta saludable y que contienen ingredientes que son biológicamente activos. Esto que hace que reduce el riesgo de sufrir ciertas enfermedades crónicas. La posibilidad de incorporación de estos ingredientes biológicamente activos que están presentes siempre en cantidades trazas, o sea, en pequeñas cantidades dentro de los alimentos, ha sido, digamos, o sea, en realidad extraerlos de su alimento de origen y volcarlos en otros, es algo que ha evolucionado gracias a las nuevas técnicas de extracción y purificación que hay en cuanto a preparación del activo, que esto hace que se posibilite agregarlo sin que haya cambios de sabor o de color, que muchas veces son cuestiones que traen aparejada la extracción de otro alimento. Bueno, una gran familia de ingredientes saludables son las vitaminas, que las vitaminas son nutrientes que el organismo no puede sintetizar, es decir, que debe incorporarse necesariamente de una fuente externa. Bueno, algunas excepciones podemos citar la vitamina D, que la sintetizamos a partir del sol, o la vitamina K, que son, digamos, formadas por ciertas bacterias del intestino, pero en general todos son nutrientes que el organismo no puede generar por sí mismo y los debe incorporar de una fuente externa. Se tienen dos grandes clasificaciones, que son liposolubles o solubles en medios aceitosos o grasas, e hidrosolubles, que serían solubles en medios acuosos. Tiene una particularidad, todo este grupo de vitaminas, es que son muy sensibles a la temperatura y a factores como la luz ultravioleta, la humedad, el pH y el oxígeno. Estas son cuestiones que deben considerarse después a la hora de pretender añadirlas a un alimento. Bueno, otro gran grupo son los minerales, que tampoco pueden ser sintetizados por el organismo y también deben ser ingeridos a través de una fuente externa, habitualmente los alimentos, lógicamente. Y bueno, son dosis y en la legislación son varios los que están definidos, digamos, para ser incorporados en el alimento. En este caso, los minerales no se ven afectados por la temperatura como las vitaminas, pero pueden producir cambios sensoriales u oxidativos en el alimento. Entonces también hay cuestiones a considerar a la hora de trabajar con ellos. Bueno, otros ingredientes que son un poco, digamos, lo que quería abordar principalmente en esta charla, que tiene que ver con nuevos ingredientes que han surgido en este último tiempo y que tienen propiedades antioxidantes o de beneficios para la salud, que son principalmente el resveratrol,
que es un compuesto que está presente naturalmente en el vino, en la uva, y tiene una función antioxidante. Los ácidos grasos omega 3, que son una familia de componentes, donde los más relevantes son el EPA y el DHA, y están muy asociados a lo que es la salud cardiovascular. La coenzima Q10 también tiene una función antioxidante, y se está utilizando muchísimo en lo que es suplementos dietarios. El ácido linoleico conjugado también, que ayuda a reducir la grasa corporal. Luteína, que es un pigmento amarillo, que tiene también función antioxidante. Fitoesteroles, también asociados a la salud cardiovascular. Y finalmente taurina, inositol y colina, que ya son un poco más difundidos y tienen también propiedades nutricionales asociadas a la desintoxicación. Se utilizan bastante en bebidas energéticas o en nutrición deportiva. Bueno, ¿qué tener en cuenta para elegir los ingredientes? Como vimos, los ingredientes son muchos, los ingredientes asociados a lo nutricional. Y en primer lugar hay una elección que tiene que ver con lo estratégico, o sea, de cómo se va a comunicar el producto, a quién va a ir dirigido. En este sentido se pueden definir primero por segmentos, por ejemplo, como pueden ser el segmento para deportistas, para niños, para adultos mayores, para mujeres. Entonces es como un primer encare de cómo elegir los ingredientes. Otro también puede ser la definición por funcionalidad, en este caso, por ejemplo, asociado a las defensas, a la belleza, a la salud digestiva. En estos últimos años, por razones que todos conocemos, hemos desarrollado muchos alimentos o de fortificación de alimentos asociados a la parte de defensas. Esto ha sido, digamos, uno de los productos de estrellas y ha sido, por ejemplo, para vehiculizar en alimentos lácteos, en suplementos dietarios, o sea, distintas fórmulas de vitaminas y minerales que asociadas a un alimento promueven o mejoran, digamos, la condición del organismo para estar preparado, en este caso, por ejemplo, para el sistema inmunitario. En belleza también, todo lo que es la nutrición, digamos, asociada a lo que sería como la belleza interna o antienvejecimiento, también es un segmento que está creciendo mucho a través de formulados de batidos. En este caso se aplican, por ejemplo, estos ingredientes como coenzima Q10 o resveratrol o vitamina C, todos asociados con función antioxidantes o anti-age. Estos son como los dos grandes segmentos, digamos, en los que ha crecido el uso de premezclas de vitaminas y minerales. Una vez que tenemos definido cuál va a ser nuestro objetivo, nuestro público objetivo, hay que tener en cuenta cuestiones como los aspectos legales que están relacionados a las cantidades a agregar. Esto varía si es un alimento fortificado o si es un suplemento dietario. En ambos casos la legislación regula tanto la cantidad mínima que debe agregarse, como así también las cantidades máximas. O sea, siempre hay un rango de nutrientes que pueden ser agregados al alimento. Y finalmente, y algo para nada menor, son las características sensoriales que aportan cada uno de los nutrientes que elegimos. O sea, tiene que ver cómo interactúan estos ingredientes con la matriz del alimento o suplemento dietario. Y en esto voy a hacer un poquito de foco y me voy a detener para comentarles, por ejemplo, qué cuestiones hay relacionadas a las vitaminas. Algunas vitaminas no están presentes, o sea, no se les adiciona tal cual está en su forma natural, sino que tienen modificada su forma física o química para que al agregarles al alimento tengan una mayor estabilidad o se comporten, digamos, más amigablemente con el alimento. Estos cambios están asociados a protecciones físicas o químicas, por ejemplo, a lograr una mayor estabilidad de la vitamina. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la vitamina E, que si le usamos con la forma de tocoferol es mucho más sensible al oxígeno que si lo usamos en su forma de acetato. Después tiene que ver también con la compatibilidad dentro de una matriz de alimentos. Hay vitaminas que reducen mucho el pH del alimento y puede provocar, cuando es agregado o dosificado en el alimento,
efectos asociados al pH que tienen, por ejemplo, con precipitación de proteínas o cambios de coloración. Entonces hay que buscar en este sentido las vitaminas que modifiquen poco la matriz del alimento. Otro factor por el que se modifica también tiene que ver con la solubilidad o dispersabilidad. Por ejemplo, si son vitaminas liposolubles o hidrosolubles, podemos manejar emulsiones, por ejemplo, de vitaminas que son oleosas. En su forma emulsionada pueden ser solubilizadas en medios acuosos para usar por ejemplo, en la leche, sin que haya problemas de interacciones o de solubilización. Finalmente, otra modificación tiene que ver con el microencapsulado, que es una tecnología que permite justamente encapsular en pequeños gránulos vitaminas que son, por ejemplo, liposolubles y no podrían incorporarse en una matriz acuosa o tampoco podrían ser incorporadas en un alimento en polvo. Entonces se la microencapsula de maneras de vehiculizarla de una mejor manera. Bueno, todos estos cambios o todas estas cuestiones hace que haya muchas formas comerciales disponibles de cada una de las vitaminas, de manera que haya que escoger cuál es la que mejor se adapta al requerimiento que estamos solicitando por parte del cliente o a la matriz, digamos, a la que va destinada. A la hora de formular premezclas con vitaminas también hay que tener en cuenta que como las vitaminas, como ya bien mencionamos, son sensibles a la temperatura, siempre tienen una necesidad de sobredosis. Si bien todas estas formas que vimos antes que redundan en formas comerciales que justamente mejoran la estabilidad o la aplicación de la vitamina en el alimento, siempre hay una necesidad de sobredosis por el proceso térmico, por el almacenamiento, por el tipo de envase. Entonces, esto también es algo a tener en cuenta a la hora de hacer una formulación o un desarrollo de mezclas con vitaminas. Bueno, la otra gran familia que vimos de ingredientes son los minerales. En este caso, como ya mencioné, no son sensibles a la temperatura, pero sí tienen otras cuestiones que también es importante destacar o relevar, porque pueden producir cambios en la matriz del alimento. Bueno, hay que destacar que los minerales nunca están en su forma pura, sino que siempre están asociados a una sal. Esta sal puede ser orgánica o inorgánica, y bueno, de ellos dependen sus características físico-químicas. Estas características que evaluamos a la hora de formular una premezcla tienen que ver con la biodisponibilidad, es decir, la capacidad que tiene el organismo de integrar ese nutriente después una vez en el organismo, la interacción que tiene la matriz con el alimento. Por ejemplo, hay algunas sales minerales que son, digamos, muy solubles, muy reactivas y provocan cambios oxidativos. Digamos, el más preponderante en estos casos que provoca cambios sensoriales y cambios de coloración es el hierro. El hierro es uno de los minerales más complejos, digamos, a la hora de diseñar una mezcla, porque si buscamos que sea biodisponible, necesitamos que sean sales solubles, pero a su vez si trabajamos con sales solubles, siempre hay una gran interacción con la matriz del alimento, justamente, y con el sabor. Entonces siempre hay como digamos, un juego de poderes entre la biodisponibilidad digamos, y el sabor y la interacción, que bueno, hay que estar balanceando cuidadosamente. En este sentido, el uso de minerales aminoquelados, de hierro aminoquelado, es algo que soluciona en gran medida estos problemas, porque son compuestos solubles y con una baja interacción en el producto final. Otros cambios también que pueden darse son reacciones de precipitación. Esto se da cuando son alimentos líquidos, y esto tiene que ver también con la solubilidad de la sal. Algunas sales, por ejemplo, puse como ejemplo el calcio, que son, en algunos casos son sales insolubles y en otros casos son sales solubles. Entonces esto también hay que ver cuál utilizar a la hora de formular. Bueno, el sabor, que es algo muy preponderante también.
tiene que las sales orgánicas en general tienen un perfil de sabor más suave que las sales inorgánicas, entonces en algunos tipos de alimentos es necesario utilizarlas de una u otra manera, según la capacidad de enmascarar que tenga el alimento o la matriz de base. Bueno, otros ingredientes asociados a la formulación de premezclas tienen que ver bueno, con los que están descritos en el slide, son muy heterogéneos en realidad, no podemos generalizar como hicimos con las vitaminas y los minerales. Bueno, pero cabe mencionar que, por ejemplo, omega 3 tenemos un formato en polvo y un formato aceite. El omega 3 no es simple, digamos, su incorporación en alimentos, son ingredientes que transfieren mucho sabor, entonces no pueden ser aplicados en cualquier matriz alimenticia o suplemento dietario. Y bueno, y también tienen que ser muy cuidadas las cantidades que se agregan de este ingrediente. Respecto al resveratrol y la coenzima Q10, bueno, ellos no aportan prácticamente sabor y se dispersan muy bien, son ingredientes muy nobles, digamos, a la hora de incorporarlos en alimentos. Son productos en polvo los dos, así que son muy simples, digamos, de incorporar. Los fitoesteroles también tienen formato de polvo o de aceite, tienen cierta criticidad, digamos, a la hora de incorporarlos, también hay que agregarlos en una mayor cantidad, entonces tiene sus cuestiones a tener en cuenta. Y bueno, y por último la colina, que se utiliza más que nada en matrices para alimentación infantil, que también es un producto soluble y es muy simple de utilizar y transfiere muy poco sabor. Bueno, otras cuestiones a tener en cuenta a la hora de formular premezclas tiene que ver no solo con los requisitos, digamos, que mencionamos anteriormente, sino con otros asociados a, por ejemplo, requerimientos religiosos, como pueden ser los requeridos por la comunidad kosher y halal. En este sentido también estamos certificados con ambas, digamos, ambas certificaciones. Trabajamos con todos los productos, todas las vitaminas y los minerales no son alergénicos, así que en ese sentido, digamos, no hay problema, no es que se incorpora un peligro de alérgenos a través de la incorporación de premezclas, tampoco tienen organismos genéticamente modificados, por lo que también en su mayoría son aptos para productos veganos o vegetarianos, excepto la vitamina D3, que esa es de origen animal, pero contamos con una vitamina que es de origen fúngico, que es la vitamina D2, que se puede utilizar para todo lo que es alimentación vegana o vegetariana. Bueno, aparte, lógicamente, de estas cuestiones que mencioné, hacemos mucho foco en lo que es la inocuidad y la tenemos gestionada a través de una certificación que es de FCC 22000, a través de la cual gestionamos, digamos, todo lo que es los peligros relacionados con la inocuidad, por lo que podemos ofrecer, digamos, productos totalmente seguros desde ese punto de vista también. Así que bueno, esto es la presentación, digamos, lo que queríamos transmitir, tiene que ver con la formulación de alimentos, con la posibilidad de cubrir muchos requerimientos, y bueno, finalmente si alguien tiene una duda o quiere, digamos, plantear alguna inquietud, estos son mis datos de contacto, a través de un correo electrónico, de un teléfono, y bueno, agradecerles su presencia y bueno, cualquier inquietud a disposición. Muchísimas gracias.